buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy continuamos aquí en el módulo de Fisiopatología, esta vez hablando sobre una enfermedad, una vez más aquí de lo que es el sistema cardiovascular. Esta afecta a lo que viene siendo esos vasos que se encarga de irrigar el propio corazón, porque sí, el corazón recibe la sangre y la manda por todo el cuerpo, pero ¿y para él qué queda? Él tiene sus propios vasos, conocidos como arterias coronarias, eh, y estas son las que se van a encargar de irrigar a nuestro corazón. La bibliografía, es decir, Principios de Medicina Interna, en su 10ª edición. Entonces vamos a entender qué es la cardiopatía coronaria, que van a ver que mientras vamos avanzando en el video, unas cuantas cosas se le van a sonar similar a un video pasado. Y es que la enfermedad coronaria, o cardiopatía isquémica, se puede llamar de las tres formas, no es nada más y nada menos que una afectación a lo que viene siendo el flujo sanguíneo que recibe el corazón. Es decir, que esas arterias coronarias no van a poder administrar la sangre necesaria para una irrigación adecuada según las necesidades del miocardio en el momento que se esté teniendo. Entonces, básicamente, eso se traduce a que esas arterias van a estar o totalmente ocluidas o parcialmente ocluidas, porque necesitamos un impedimento de dicho flujo. Entonces, eso va a ser lo que vaya a ocurrir. En cuanto a términos epidemiológicos, aquí creo que van a caer en cuenta a qué se les parece esto. Es reconocida como la principal causa de muerte en el mundo, ya con eso deberían saber a qué se les parece. En países desarrollados, esto va a representar principalmente hasta un tercio de todas las muertes de dichos países. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, se estima que 370.000 muertes anuales son atribuibles a esta patología, y en América Latina y Caribe ha aumentado la incidencia de esta enfermedad. La enfermedad suele manifestarse con predominancia en hombres clínicamente después de los 40 años. Pero, ¿qué pasa? En mujeres, luego de llegar a la menopausia, esa diferencia que esos factores protectores que tenían las mujeres debido a su producción hormonal, los estrógenos, que se conoce que tienen cierta protección a nivel cardiovascular, pues entonces cuando cesa esa producción, pues ya entramos en el mismo nivel de riesgo. Entonces, ¿a qué le suena familiar esto? Pues bueno, es el video pasado de la aterosclerosis. Es exactamente la base fundamental de lo que es la patología de la cardiopatía coronaria, porque es, en pocas palabras, una oclusión de dichos vasos. Y el principal motivo, que de hecho hasta discúlpenme el ruido, el principal motivo que de hecho hasta se mencionó en el video de aterosclerosis, es que la aterosclerosis puede derivar a múltiples enfermedades y una de ellas era esta. Y se debe a que el mecanismo es tan sencillo como que la aterosclerosis forma una placa, y dicha placa puede calcificarse y directamente ocluir el vaso presente, o puede romperse y formar un trombo y el trombo ocluye el vaso. De una forma u otra, ocluye el vaso. Entonces, eso es lo que se basa la cardiopatía coronaria o cardiopatía isquémica, que creo que así es más fácil de recordar qué es lo que ocurre en ella. Entonces, recordando los conceptos que vimos en el video pasado, realmente este video va a quedar bien corto porque ya explicamos todo esto, pero recordándolo, hay que saber que esto va a ser un proceso crónico y de características inflamatorias. Va a afectar principalmente a arterias de mediano y gran calibre. ¿Qué pasa? Las arterias coronarias no son ni mediano ni gran calibre, son de un calibre bajo. No obstante, ahí es que venimos con que esta afectación puede llevar a, o sea, como predominancia se puede tener esas arterias grandes, pero esas arterias coronarias, pues debido a ese alto estrés que deben llevar, debido a que el miocardio constantemente se está contrayendo. Y no les traje una imagen, pero básicamente tenemos lo que son las arterias coronarias que se encuentran superficiales al corazón y tenemos otra microvasculatura obviamente dentro del mismo miocardio. Entonces esos pequeños vasos normalmente están bajo estas presiones de que tiene que cuando el corazón contrae ellos ocluyen, cuando se relaja pues entonces se libera la sangre, es un proceso continuo. Entonces el punto está en que esos vasos, esas arterias coronarias, principalmente las superficiales, son las que mayor chance tienen de desarrollar dichas patologías. No obstante, cabe destacar que dentro de los factores de riesgo está el padecer de enfermedad microvascular, que eso se consta de una afectación a la microvasculatura cardíaca. Entonces, afectando esas arterias de medio o gran calibre, primero se tiene que tener una disfunción endotelial. Esto se puede derivar de múltiples causas, pero las principales suelen ser por hipertensión, hipercolesterolemia, tabaquismo o diabetes. ¿Qué resultado va a tener eso? Un daño al endotelio. Ese daño al endotelio
entonces va a permitir que por ahí entre el LDL. Ese LDL, que son esas lipoproteínas de baja densidad, que esos lípidos, lipoproteínas 6, lipoproteínas de baja densidad, básicamente esas lo que van a estar es circulando. Estas son las que se encargarían de llevar ese colesterol a los tejidos. Y entonces esta va a ingresar a lo que viene siendo ese subendotelio. Y en el subendotelio, o también capa íntima, túnica íntima de la arteria propiamente dicha, hay un ambiente muy prooxidativo. Entonces, radicales, especie reactiva de oxígeno, enzimas oxidantes y demás, van a actuar sobre lo que es el LDL. Y como ya se mencionó, va a generar una alteración de la polipoproteína B100, que es la principal del LDL, la que permite el reconocimiento por parte del receptor del LDL para que pueda ser captado por tejidos. Y entonces ya no puede ser captado por tejidos y se queda ahí de una manera infuncional hasta cierto punto. ¿Y por qué digo hasta cierto punto? Porque, ¿qué pasa? Ese nuevo receptor modificado que va a tener el LDL, esa polipoproteína B100 modificada, debido a que ahora mismo el LDL está oxidado, es reconocible por los receptores scavenger de los que son los macrófagos. Entonces los macrófagos, que debido a que, bueno, y me falta mencionar, ese LDL oxidado, ¿verdad? Ese LDL alterado en ese subendotelio, pues como no es propio de ahí, no debería estar ahí, va a generar una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria pues activa el endotelio, y el endotelio se expresan proteínas de adhesión. Esas proteínas de adhesión hacen que lleguen monocitos, los monocitos se adentran en la túnica íntima y se transforman en macrófagos. Y esos macrófagos, por los receptores scavenger, reconocen el LDL oxidado y lo fagocitan. Y es ahí donde se forman las células espumosas, que las células espumosas son los que van a componer dentro de la placa de ateroma la porción suave, es decir, el núcleo lipídico de la placa de ateroma. Y esa inflamación crónica que se va a ver mantenida fomenta que de la túnica media se trasladen varias células y formen la capa fibrosa de la placa de ateroma. Así entonces estableciendo una placa de ateroma propiamente dicha. Esa placa de ateroma puede tener dos caminos. Uno es que calcifique y que se mantenga dura y ocluye el vaso de una manera pues pertinente, de una manera directa, o que debido a estímulos de estrés, puede ser debido por la misma hipertensión arterial y demás, puede romper la placa fibrosa, liberar la lipídica, lo cual va a fomentar activación de cascada de coagulación y demás, porque al final del día vamos a tener un sangrado. Y entonces eso genera trombos, y esos trombos pues ocluyen vasos por los cuales ellos no puedan pasar. Un ejemplo de ellos serían esas arterias coronarias. Entonces ocluye la arteria coronaria y podemos tener dos vías. Un trombo que la ocluya de una forma parcial, y eso generará una sintomatología conocida como angina inestable. Aunque anginas inestables son diagnósticos, pero para que me entiendan lo que va a generar, angina inestable, cuando se tiene esa oclusión parcial de esa arteria. Pero si la ocluye totalmente, ahí llegaríamos entonces a lo que es un infarto agudo del miocardio, que tenemos un video en el canal dedicado para esa sola enfermedad. Dentro de otros factores de riesgo está el espasmo coronario, que es básicamente esa contractibilidad coronaria que se tiene, que normalmente los vasos coronarios la tienen. Todos nuestros vasos tienen capacidad espástica para poder regular el flujo sanguíneo, pero en el caso de los vasos coronarios constantemente lo están haciendo por esos procesos de que ya mencioné, que se contrae el corazón y entonces la microvasculatura coronaria tiene que ceder, y entonces cesa, es como un flujo intermitente, por así decirlo. Pero en las porciones superficiales no, porque en las porciones superficiales no se ven afectados por la contracción. Y entonces ahí venimos que también un factor de riesgo sería una enfermedad de microvascular, que hay alteración en esa microvasculatura que les mencionaba, y ya eso de por sí pues genera diversos episodios isquémicos y se contribuye entonces a una mayor isquemia, y esto especialmente es frecuente en mujeres. Entonces, ¿cuáles pueden ser los desenlaces de esta enfermedad? Pueden ser varios, pero ahí se lista que se puede tener una angina estable. La angina estable básicamente es un dolor torácico que coincide con el esfuerzo físico y por ende cesa con el reposo o con la administración de nitratos. Se diferencia de la angina inestable. Ya ahí más o menos podrían imaginarse que la angina inestable, porque la angina inestable es simplemente ese dolor, pero de una manera descontrolada. No es que se dé con el descanso, puede aparecer haciendo ejercicio o no haciendo ejercicio, puede aparecer estando tranquilo o no estando tranquilo, o sea, puede aparecer en cualquier momento, y es un dolor más intenso y es más indicativo de alto riesgo
da un infarto, una progresión hacia un infarto. Ya luego se tiene lo que es el infarto propiamente dicho, que es el infarto agudo del miocardio, donde se necrosa ese tejido debido a isquemia, ese tejido cardíaco. Se puede llevar a una insuficiencia cardíaca como resultado en el daño miocárdico crónico o agudo. Pueden haber arritmias, especialmente una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sostenida, y eso puede causar el último desenlace, que de hecho es el peor de todos porque incluso es asintomático, que ya se mencionó en el video pasado, o puede ser asintomático, más bien sería lo correcto, que es la muerte súbita cardíaca. Eso ocurre en cuestión de minutos y generalmente ocurre por arritmias malignas en contextos de esa isquemia aguda. ¿Cómo se diagnostica que un paciente padece enfermedad o cardiopatía coronaria? Una historia clínica detallada sería lo principal signo de alarma, porque vamos a tener síntomas típicos de un infarto, que son esos procesos isquémicos, dolor torácico, que se puede irradiar hacia mandíbula o brazo izquierdo, es característico de esto. Electrocardiograma, que se pueden ver diversas alteraciones, por ejemplo, en el infarto agudo del miocardio con elevación al ST, se puede evidenciar todo esto. Marcadores de necrosis celular a nivel del miocardio, ahí entra troponina I o T. El más específico es la creatinquinasa MB, que es un marcador de daño específico, porque tenemos múltiples creatinquinasa, pero la MB es específica del miocardio. Entonces, en infarto agudo del miocardio esta va a estar elevada. Pueden realizarse pruebas de esfuerzo, eso para determinar si la isquemia se induce por el ejercicio, básicamente determinar si estamos frente a una angina estable o inestable. El ecocardiograma es útil. Esto permite evaluar función ventricular y zonas de hipocinesia o asinesia, es decir, zonas que quizás ya están teniendo pérdida en la movilidad, o sea que ya no se están contrayendo como deberían, o que directamente ya ese tejido murió y no tiene movilidad. Se puede realizar angiografía coronaria, eso es lo que permite identificar, ese es el estudio que de verdad permite ver dónde está la obstrucción directa en lo que es la arteria coronaria, y ahí en adelante proceder con la intervención si de ser necesaria. Y luego se puede también hacer una tomografía coronaria, que es la alternativa no invasiva para evaluar la calcificación y anatomía de las arterias coronarias. Entonces, ¿cómo se trata la patología? Importantísimo saber los tres pilares que mencionamos en el video pasado. Se tienen medidas generales, que son factores modificables en el estilo de vida. Ahí entra suspender el principal factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, que es el tabaquismo. Controlar la presión arterial, la glucemia y el colesterol. Llevar dietas que sean cardiosaludables, esas son dietas que son bajas en grasas saturadas y trans, ricas en frutas, vegetales y en omega 3. Realizar ejercicio regular, tampoco exagerado, un ejercicio suficiente como para fomentar salud a nivel de lo que es el miocardio, y reducir estímulos estresantes, porque sí, como ya mencioné, esas enfermedades cardíacas, especialmente hipertensión arterial, en la época moderna, pues entonces es más común verlo en jóvenes y es de las causas más recurrentes en jóvenes porque se llevan vidas muy estresantes. Entonces en jóvenes es de las principales causas de desarrollo de enfermedades cardiovasculares, especialmente hipertensión arterial, por altos estímulos estresantes. Ya luego, si se pasa al plano farmacológico, tenemos antiagregantes, eso para evitar la formación de trombos. Ahí entra la aspirina, clopidogrel. También tenemos las estatinas, eso es para manejar más bien las dislipidemias a nivel de la reducción de LDL y estabilización de placas. Se pueden administrar beta bloqueadores para disminuir la demanda de oxígeno a nivel del miocardio. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas del receptor de angiotensina 2, que estos básicamente van a mejorar la función ventricular y reducir eventos cardiovasculares. Los nitratos, que como se dijo, alivian la angina. Los mismos anticoagulantes, que en caso de síndrome coronario agudo es necesario. Y se pueden dar inhibidores de cotransportador de sodio y glucosa y antagonistas de mineralocorticoides. Esto con finalidades de tratar de disminuir la bulimia lo más posible y de disminuir la reabsorción de sodio y agua. Y entonces esto también, no solamente por ese motivo, sino que también tienen otras funciones como que pueden reducir procesos inflamatorios y demás que podrían exacerbar lo que está ocurriendo a nivel del miocardio. Ya se puede tener lo que sería el estadio final, diría yo, que es el tratamiento invasivo. Ahí es entonces cuando venimos e intervenimos para solucionar el problema de forma mecánica. Ahí se puede hacer una angioplastía coronaria con colocación de stent. Básicamente es la colocación de stent, que es un, por así decirlo, estabilizador. Pueden verlo como un túbulo. Entonces va a estabilizar lo que viene siendo la zona donde estaba la oclusión. O sea, la oclusión se va a quitar y entonces se va a colocar el stent para estabilizar dicha zona y evitar recurrencias
Y se puede realizar cirugía de bypass coronario. Cirugía de bypass coronario no es nada más que una revascularización miocárdica. Se toma una arteria o vena, también podría ser de otra zona del cuerpo, y entonces se coloca a nivel del miocardio, conectada con otra arteria. Eso se hace ya cuando se tiene una enfermedad multivaso, es decir, que ya son múltiples arterias coronarias las cuales están afectadas, o cuando la angioplastía no es un procedimiento viable. Pues bueno, eso fue todo por la clase de hoy. En la próxima venimos en este mismo módulo con las dislipidemias. Entonces espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima clase.